El mundo de Sofía. Capítulo 5. Demócrito, el juguete más genial del mundo. Sofía cerró la caja de galletas que contenía todas las hojas escritas a máquina que había recibido del desconocido profesor de filosofía. Salió a hurtadillas del callejón y se quedó un instante mirando el jardín. De repente, se acordó de lo que había pasado la mañana anterior. Su madre había bromeado con la carta de amor durante el desayuno. Ahora se apresura hasta el buzón para evitar que aquello volviera a suceder. Recibir una carta de amor 2 días seguidos daría exactamente el doble de corte que recibir una. De nuevo había allí un pequeño sobre blanco. Sofía comenzó a vislumbrar una especie de sistema en las entregas. Cada tarde había encontrado un sobre grande y amarillo en el buzón. Mientras leía la carta grande, el filósofo solía deslizarse hasta el buzón con un sobrecito blanco. Esto significaba que no le resultaría difícil descubrirlo. ¿O descubrirlo? Si se le colocaba ante la ventana de su cuarto, tendría buena vista sobre el buzón y seguro que llegaría a ver al misterioso filósofo, porque sobrecitos blancos no surgen por sí mismos, así como así. Sofía decidió estar muy atenta al día siguiente. Era viernes y tenía todo el fin de semana por delante. Subió a su habitación y abrió allí el sobre. Esta vez solo había una pregunta en la nota, pero la pregunta era, si cabe, más loca que aquellas 3 que había venido en la carta de amor. ¿Por qué el Lego es el juguete más genial del mundo? En primer lugar, Sofía no estaba segura de estar de acuerdo con que el Lego fuese el juguete más genial del mundo. Al menos había dejado de jugar con él hacía muchos años. En segundo lugar, no era capaz de entender qué podía tener que ver el Lego con la filosofía. Pero era una alumna obediente y empezó a buscar en el estante superior de su armario. Allí encontró una bolsa de plástico llena de piezas de Lego de muchos tamaños y colores. Por primera vez en mucho tiempo se puso a construir con las pequeñas piezas. Mientras lo hacía le venían a la mente pensamientos sobre el Lego. Resulta fácil construir con las piezas de Lego, pensó. Aunque tengan distinta forma y color, todas las piezas pueden ensamblarse con otras. Además, son indestructibles. Sofía no recordaba haber visto nunca una pieza de Lego rota. De hecho, todas las piezas parecían tan frescas y nuevas como el día hacía muchos años en que se lo habían regalado. Y sobre todo, con las piezas de Lego podía construir cualquier cosa. Y luego podía desmontarlas y construir algo completamente distinto. ¿Qué más se puede pedir? Sofía llegó a la conclusión de que el Lego efectivamente muy bien podía llamarse el juguete más genial del mundo. Pero seguía sin entender qué tenía que ver con la filosofía. Pronto Sofía construyó una gran casa de muñecas. Apenas se atrevió a confesarse a sí misma que hacía mucho tiempo que no lo había pasado tan bien como ahora. ¿Por qué dejaban las personas de jugar? Cuando la madre llegó a casa y vio lo que Sofía había hecho, se le escapó. ¡Qué bien que todavía seas capaz de jugar como una niña! Bah, estoy trabajando en una complicada investigación filosófica. Su madre dejó escapar un profundo suspiro. Seguramente estaba pensando en el conejo y en el sombrero de copa. Al volver del instituto, el día siguiente, Sofía se encontró con un montón de nuevas hojas en un gran sobre amarillo. Se llevó el sobre a su habitación y se puso enseguida a leer, aunque al mismo tiempo vigilaría el buzón. La teoría atómica. Aquí estoy de nuevo, Sofía. Hoy conocerás el último gran filósofo de la naturaleza. Se llama Demócrito, de aproximadamente el año 460 al 370 a.C. y venía de la ciudad costera de Abdera, al norte del mar Egeo. Si has podido contestar a la pregunta sobre el Lego, no te costará mucho esfuerzo entender el proyecto de este filósofo. Demócrito estaba de acuerdo con sus predecesores en que los cambios de la naturaleza no se debían a que las cosas realmente cambiaran. Suponía, por lo tanto, que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas Demócrito las llamó átomos. La palabra átomo significa indivisible.
Era importante para Demócrito poder afirmar que eso de lo que todo está hecho no podía dividirse en partes más pequeñas. Si hubiera sido así, no habrían podido servir de ladrillos de construcción, pues si los átomos hubieran podido ser limados y partidos en partes cada vez más pequeñas, la naturaleza habría empezado a flotar en una pasta cada vez más líquida. Además, los ladrillos de la naturaleza tenían que ser eternos, pues nada puede surgir de la nada. En este punto, Demócrito estaba de acuerdo con Parménides y los eleáticos. Pensaba además que los átomos tenían que ser fijos y macizos, pero no podían ser idénticos entre sí. Si los átomos fueran idénticos, no habríamos podido encontrar ninguna explicación satisfactoria de cómo podían estar compuestos, pudiendo formar de todo, desde amápolas y olivos hasta piel de cabra y pelo humano. Existe un sinfín de diferentes átomos en la naturaleza, decía Demócrito. Algunos son redondos y lisos, otros son irregulares y torcidos. Precisamente por tener formas diferentes, podían usarse para componer diferentes cuerpos. Pero aunque sean muchísimos y muy diferentes entre sí, son todos eternos, inalterables e indivisibles. Cuando un cuerpo, por ejemplo un árbol o un animal, muere y se desintegra, los átomos se dispersan y pueden utilizarse de nuevo en otro cuerpo. Pues los átomos se mueven en el espacio, pero como tienen entrantes y salientes, se acoplan para configurar las cosas que vemos en nuestro entorno. Ya has entrado a lo que quise decir con las piezas de Lego, ¿verdad? Tienen más o menos las mismas cualidades que Demócrito atribuía a los átomos, y precisamente por ello resultan tan buenas para construir. Ante todo, son indivisibles. Tienen formas y tamaños diferentes. Son macizas e impenetrables. Además, las piezas del Lego tienen entrantes y salientes que hacen que las puedas unir para poder formar todas las figuras posibles. Estas conexiones pueden deshacerse para poder dar lugar a nuevos objetos con las mismas piezas. Lo bueno de las piezas de Lego es precisamente que se pueden volver a usar una y otra vez. Una pieza de Lego puede formar parte de un coche un día y de un castillo al día siguiente. Además, podemos decir que las piezas de Lego son eternas. Niños de hoy en día pueden jugar con las mismas piezas con las que jugaban sus padres. También podemos formar cosas de barro, pero el barro no puede usarse una y otra vez, precisamente porque se puede romper en trozos cada vez más pequeños. Y porque esos pequeñísimos trozos de barro no pueden unirse para formar nuevos objetos. Hoy podemos más o menos afirmar que la teoría atómica de Demócrito era correcta. La naturaleza está efectivamente compuesta por diferentes átomos que se unen y que vuelven a separarse. Un átomo de hidrógeno que estaba sentado dentro de una célula en la punta de mi nariz perteneció en alguna ocasión a la trompa de un elefante. Un átomo de carbono dentro del músculo de mi corazón estuvo una vez en el rabo de un dinosaurio. En nuestros días, la ciencia ha descubierto que los átomos pueden dividirse en partículas elementales. A estas partículas elementales las llamamos protones, neutrones y electrones. Quizás esas partículas puedan dividirse en partes aún más pequeñas. No obstante, los físicos están de acuerdo en que tienen que haber un límite. Tienen que haber unas partes mínimas de las que está hecho el mundo. Demócrito no tuvo mucho acceso a los aparatos electrónicos de nuestra época. Su único instrumento de verdad fue su inteligencia. Y su inteligencia no le ofreció ninguna elección. Si de entrada aceptamos que nada cambia, que nada surge de la nada y que nada desaparece, entonces la naturaleza ha de estar compuesta necesariamente por unos minúsculos ladrillos que se juntan y que se vuelven a separar. Demócrito no contaba con ninguna fuerza o espíritu que interviniera en los procesos de la naturaleza. Lo único que existe son los átomos y el espacio vacío, pensaba, ya que no creía en nada más que en lo material. Le llamamos materialista. No existe ninguna intención determinada detrás de los movimientos de los átomos. En la naturaleza todo ocurre mecánicamente. Eso no significa que todo lo que ocurre sea casual, pues todo sigue las leyes inquebrantables de la naturaleza. Demócrito pensaba que había una causa natural en todo lo que ocurre, una causa que se encuentra en las cosas mismas. En una ocasión dijo que preferiría descubrir una ley de la naturaleza a convertirse en rey de Persia. La teoría atómica también explica nuestras sensaciones,
pensaba Demócrito. Cuando captamos algo con nuestros sentidos, se debe a los movimientos de los átomos en el espacio vacío. Cuando vemos la luna, es porque los átomos de la luna alcanzan mi ojo. ¿Y qué pasa con la conciencia? ¿No podrá estar también formada por átomos, es decir, por cosas materiales? Pues sí, Demócrito se imaginaba que el alma estaba formada por unos átomos del alma, especialmente redondos y lisos. Al morir una persona, los átomos del alma se dispersan hacia todas partes. Luego, pueden entrar en otra alma en proceso de creación. Eso significa que el ser humano no tiene un alma inmortal. Mucha gente comparte también hoy en día este pensamiento. Opinan como Demócrito que el alma está conectada al cerebro y que no podemos tener ninguna especie de conciencia cuando el cerebro se haya desintegrado. Demócrito puso temporalmente fin a la filosofía griega de la naturaleza. Estaba de acuerdo con Heráclito en que todo en la naturaleza fluye, las formas van y vienen, pero detrás de todo lo que fluye se encuentran algunas cosas eternas e inalterables que no fluyen. A estas cosas es a lo que Demócrito llamó átomos. Mientras leía, Sofía miraba por la ventana para ver si aparecía junto al buzón el misterioso autor de las cartas. Se quedó mirando la calle fijamente, pensando en lo que acababa de leer. Le pareció que Demócrito había razonado de un modo muy sencillo y sin embargo muy astuto. Había encontrado la solución al problema de la materia primaria y del cambio. Este problema era tan complicado que los filósofos lo habían meditado durante varias generaciones, pero al final Demócrito había solucionado todo el problema utilizando simplemente su inteligencia. Sofía estaba a punto de echarse a reír. Tenía que ser verdad que la naturaleza estaba hecha de piececitas que nunca cambian. Al mismo tiempo, Heráclito había tenido razón al afirmar que todas las formas de la naturaleza fluyen, pues todos los humanos y todos los animales mueren, e incluso una cordillera de montañas se va desintegrando lentísimamente. Y lo cierto es que también la cordillera está compuesta por unas cositas indivisibles que nunca se rompen. Al mismo tiempo, Demócrito se había hecho nuevas preguntas. Había dicho, por ejemplo, que todo sucede mecánicamente. No aceptó ninguna fuerza espiritual en la naturaleza, como Empedocles y Anaxágoras. Además, Demócrito pensaba que el ser humano carece de alma inmortal. ¿Podía estar totalmente segura de que esto era correcto? No estaba del todo segura, pero claro, se encontraba muy al principio del curso de filosofía. El destino. El adivino intenta interpretar algo que en realidad no está nada claro. Sofía había estado vigilando la puerta de la verja del jardín mientras leía sobre Demócrito. Para asegurarse, decidió, no obstante, darse una vuelta por la puerta. Al abrir la puerta exterior, descubrió un sobrecito blanco fuera en la escalera, y en el sobre ponía Sofía Amundsen. De modo que lo había engañado. Justo ese día, cuando con tanto celo había vigilado el buzón, el filósofo misterioso se había acercado a la casa a escondidas desde otro lado, y simplemente había puesto la carta sobre la escalera, antes de darse a la fuga otra vez. ¡Demonios! ¿Cómo podía saber Sofía que iba a estar vigilando el buzón justamente ese día? ¿La habrían visto él o ella en la ventana? Al menos se alegraba de haber salvado el sobre antes de que su madre llegara a casa. Sofía volvió a su cuarto y abrió allí la carta. El sobre blanco estaba un poco mojado por los bordes. Además, tenía un par de profundos cortes. ¿Por qué? No había llovido en varios días. En la notita ponía: ¿crees en el destino? ¿Son las enfermedades un castigo divino? ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? Que si creía en el destino, no estaba muy segura, pero conocía a mucha gente que sí creía. Varias amigas de clase, por ejemplo, leían sus horóscopos en la revista. Si creían en la astrología, también creerían en el destino, ya que los astrólogos pensaban que la situación de las estrellas en el firmamento podía decir algo sobre la vida de las personas en la Tierra. Si se creía que un gato negro cruzaba el camino significaba mala suerte, entonces también se creía en el destino.
pensaba Sofía. Cuanto más pensaba en ello, más ejemplos le salían de la fe en el destino. ¿Por qué se decía toca madera, por ejemplo? ¿Y por qué martes 13 era un día de mala suerte? Sofía había oído decir que muchos hoteles se saltaban el número 13 para las habitaciones. ¿Se debería que, a fin de cuentas, había muchas personas supersticiosas? Superstición. Por cierto, ¿no era una palabra extraña? Si creías en el cristianismo o en el islam, se llamaba fe. Pero si creías en astrología o en martes y 13, entonces se convertía enseguida en superstición. ¿Quién tenía el derecho a llamar superstición a la fe de otras personas? Por lo menos, Sofía estaba segura de una cosa. Demócrito no había creído en el destino. Era materialista, solo había creído en los átomos y en el espacio vacío. Sofía intentó pensar en las otras preguntas de la notita. ¿Son las enfermedades un castigo divino? Nadie creería eso hoy en día. Pero de repente se acordó de que mucha gente pensaba que rezar a Dios ayudaba a curarse. Así que creerían que Dios tenía algo que ver en la cuestión de quién estaba sano y quién estaba enfermo. La última pregunta le resultaba más difícil. Sofía jamás había pensado en qué era lo que dirigía el curso de la historia. Serían las personas, ¿no? Si fuera Dios o el destino, las personas no podrían tener libre albedrío. El tema del libre albedrío le hizo pensar en otra cosa. ¿Por qué iba a tolerar que ese misterioso filósofo jugara con ella al escondite? ¿Por qué no podía ella escribirle una carta al filósofo? Seguro que él o ella dejaría un nuevo sobre grande en el buzón en el transcurso de la noche, o en algún momento de la mañana siguiente. Entonces ella dejaría una carta para el profesor de filosofía. Sofía se puso en marcha. Le resultaba muy difícil escribir a alguien a quien jamás había visto. Ni siquiera sabía si era un hombre o una mujer. Tampoco si era joven o viejo. Por lo que sabía, incluso podría tratarse de una persona a la que ella conocía. En poco tiempo había redactado una pequeña carta. Muy respetado filósofo. En esta casa se aprecia con sumo agrado su generoso curso de filosofía por correspondencia. Pero molesta no saber quién es usted. Le rogamos, por tanto, presentarse con nombre completo. A cambio, será invitado a entrar a tomar una taza de café con nosotros. Pero si puede ser, cuando mi madre no esté en casa. Ella trabaja todos los días de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Yo soy estudiante y tendré el mismo horario, pero excepto los jueves, siempre estoy en casa a partir de las 2:15. Además, el café me sale muy bueno. Le doy las gracias por anticipado. Saludos de su atenta alumna Sofía Amundsen, 14 años. En la parte inferior de la hoja escribió: se ruega contestación. A Sofía le pareció que la carta era demasiado formal, pero no era fácil elegir las palabras cuando se escribía a una persona sin rostro. Metió la hoja en un sobre de color rosa y lo cerró. Por fuera escribió: al filósofo. El problema era cómo sacarlo fuera sin que su madre lo viera. Al mismo tiempo tendría que mirar el buzón temprano a la mañana siguiente, antes de que llegara el periódico. Si no llegaba ningún envío durante la noche, tendría que volver a recoger el sobre de color rosa. Porque tenía que ser todo tan complicado. Aquella noche, Sofía subió pronto a su habitación a pesar de que era viernes. Su madre intentó tentarla con una pizza y una película policíaca, pero dijo que estaba cansada y que quería leer en la cama. Mientras su madre estaba sentada mirando fijamente a la pantalla del televisor, Sofía bajó a hurtadillas a llevar la carta al buzón. Al parecer, su madre estaba un poco preocupada. Desde que surgió aquello del conejo grande y el sombrero de copa, hablaba con Sofía de una manera completamente distinta a la de antes. Sofía no quería preocuparla, pero ahora tenía que subir a la habitación para vigilar el buzón. Cuando su madre subió sobre las 11, estaba sentada delante de la ventana mirando a la calle. ¿No estarás sentado mirando el buzón?, preguntó. Miro lo que me da la gana. Creo que estás enamorada de verdad, Sofía, pero si llega con una nueva carta, no lo hará en medio de la noche. ¡Qué asco! Sofía no aguantaba esa tontería del enamoramiento.
pero habría que dejar que su madre creyera que su estado de ánimo se debía a algo así. Su madre prosiguió. ¿Él fue el que le dijo aquello del conejo y el sombrero de copa? Sofía sintió la cabeza. No consume droga, ¿verdad? Ahora Sofía sentía verdadera lástima por su madre. No podía permitir que se preocupara tanto por una cosa así. Por otra parte, era bastante tonto pensar que las ideas divertidas tuvieran que ver con las drogas. Los mayores son un poco tontos a veces. Se volvió y dijo, mamá, te prometo aquí y ahora que jamás probaré algo así. Y él tampoco consume drogas, pero le interesa bastante la filosofía. ¿Es mayor que tú?, dijo la mamá. Sofía dijo que no con la cabeza. ¿De la misma edad? Dijo que sí. ¿Y le interesa la filosofía? Volvió a decir que sí. Seguro que es majísimo, cariño, y ahora creo que debes dormir. Pero Sofía se quedó durante horas mirando el camino. Sobre la 1 tenía tanto sueño que los ojos se le iban cerrando. Estuvo a punto de acostarse. Pero de repente vislumbró sobre una sombra que salía del bosque. La oscuridad era casi total, pero había luz suficiente para poder distinguir la silueta de una persona. Era un hombre, y a Sofía le parecía bastante mayor. Por lo menos no era de su misma edad. En la cabeza llevaba una boina o algo parecido. Miró una vez hacia la casa, pero Sofía no tenía ninguna luz prendida. El hombre se fue derecho al buzón y dejó caer dentro un sobre grande. En el momento de soltar el sobre, descubrió la carta de Sofía. Metió la mano en el buzón y sacó la carta. Al cabo de un instante estaba ya otra vez en el bosque. Se fue corriendo hacia el sendero y desapareció. Sofía notaba cómo le latía el corazón. Lo que más hubiera deseado era salir corriendo tras él, aunque pensándolo bien no podía hacer eso. No se atrevía a ir corriendo tras una persona desconocida en plena noche. Pero tenía que salir a recoger el sobre, eso sí, que no lo dudaba. Al cabo de un rato, bajó la escalera a hurtadillas, abrió cuidadosamente la puerta de la calle con la llave y se fue hasta el buzón. Pronto estaba de vuelta en su habitación, con el gran sobre en la mano. Se sentó sobre la cama conteniendo el aliento. Pasaron un par de minutos y no se oía ningún ruido en toda la casa. Entonces abrió la carta y comenzó a leer. Era evidente que no recibiría ninguna contestación de su carta hasta el día siguiente. El destino. Buenos días de nuevo, querida Sofía. Déjame decirte de una vez por todas que jamás debes intentar espiarme. Ya nos conoceremos en persona algún día, pero seré yo quien decida la hora y el lugar. No vas a desobedecerme, ¿verdad? Volvamos a los filósofos. Hemos visto cómo buscan explicaciones naturales a los cambios que tienen lugar en la naturaleza. Anteriormente esas cuestiones se explicaban mediante los mitos, pero también en otros campos hubo que despejar el camino de viejas supersticiones. Lo vemos en lo que se refiere a estar enfermo y estar sano y en lo que se refiere a los acontecimientos políticos. En ambos campos, los griegos tuvieron una gran fe en el destino. Por fe en el destino se entiende la fe en que está determinado de antemano todo lo que va a suceder. Esta idea la podemos encontrar en todo el mundo, en el momento presente y a través de toda la historia. En los países nórdicos existe una gran fe en el destino, tal como aparece en las antiguas sagas islandesas. Tanto entre los griegos como en otras partes del mundo, nos encontramos con la idea de que los seres humanos pueden llegar a conocer el destino a través de diferentes formas de oráculo, lo que significa que el destino de una persona o de un estado puede ser interpretado de varios modos. Todavía hay muchas personas que creen en leer las cartas, leer las manos o interpretar las estrellas. Una variante típicamente noruega es la adivinación mediante los pozos del café. Al vaciarse la taza del café suelen quedar algunos pozos en el fondo. Esos pozos pueden formar un determinado dibujo o imagen, sobre todo si añadimos un poco de imaginación. Si los pozos tienen la forma de un coche, significa que la persona que haya bebido la taza quizás vaya a hacer un viaje en coche. Vemos que el adivino intenta interpretar algo que en realidad no está nada claro. Esto es muy típico de todo arte adivinatorio.
Y precisamente porque aquello que se adivina es tan poco claro, no resulta tampoco muy fácil contradecir al adivino. Cuando miramos al cielo estrellado vemos un verdadero caos de puntitos brillantes, y sin embargo ha habido muchas personas a través de los tiempos que han creído que las estrellas pueden decirnos algo sobre nuestra vida en la Tierra. Incluso hoy en día hay dirigentes políticos que consultan a un astrólogo antes de tomar una decisión importante. El oráculo de Delfos. Los griegos pensaban que los seres humanos podían enterarse de su destino a través del famoso oráculo de Delfos. El dios Apolo era el dios del oráculo. Hablaba a través de la sacerdotisa Pitia, que estaba sentada en una silla sobre una grieta de la tierra. De esta grieta subían unos gases narcóticos que la embriagaban, circunstancia indispensable para que pudiera ser la voz de Apolo. Al llegar a Delfos, uno entregaba primero su pregunta a los sacerdotes, quienes a su vez se la daban a Pitia. Ella emitía una contestación tan incomprensible o ambigua que hacía falta que los sacerdotes interpretaran la respuesta a la persona que había entregado la pregunta. Así los griegos podían aprovecharse de la sabiduría de Apolo, ya que creían que Apolo sabía todo sobre el pasado y el futuro. Muchos jefes de Estado no se atrevían a declarar la guerra o a tomar otras decisiones importantes antes de haber consultado al oráculo de Delfos. Así pues, los sacerdotes de Apolo funcionaban prácticamente como una especie de diplomáticos y asesores, con muy amplios conocimientos sobre gentes y países. Encima del templo de Delfos había una famosa inscripción: «Conócete a ti mismo», que significaba que el ser humano nunca debe pensar que es algo más que un ser humano, y que ningún ser humano puede escapar a su destino. Entre los griegos se contaban muchas historias sobre personas que habían sido alcanzadas por su destino. Con el tiempo se escribieron una serie de obras de teatro, tragedias, sobre esas personas trágicas. El ejemplo más famoso es la historia del rey Edipo. Ciencia de la historia y ciencia de la medicina. El destino no solo determinaba la vida del individuo. Los griegos también creían que el curso mismo del mundo estaba dirigido por el destino. Opinaban que el resultado de una guerra podía deberse a la intervención de los dioses. También hoy en día hay muchos que creen que Dios u otras fuerzas misteriosas dirigen el curso de la historia. Pero justo a la vez que los filósofos griegos intentaban buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza, iba formándose una ciencia de la historia que intentaba encontrar causas naturales a su desarrollo. El que un estado perdiera una guerra no se explicaba ya como una vergüenza de los dioses. Los historiadores griegos más famosos fueron Heródoto y Tucídides. Los griegos también creían que las enfermedades podían deberse a la intervención divina. Las enfermedades contagiosas se interpretaban a menudo como un castigo de los dioses. Por otra parte, los dioses podían volver a curar a las personas si se les ofrecía sacrificios. Esto no es en modo alguno exclusivo de los griegos. Antes del nacimiento de la moderna ciencia de la medicina, en tiempos recientes lo más normal era pensar que las enfermedades tenían causas sobrenaturales. Por ejemplo, la palabra influenza significa en realidad que uno se encuentra bajo una mala influencia de las estrellas. Incluso hoy en día hay muchas personas en el mundo entero que creen que algunas enfermedades, como el SIDA, son un castigo de Dios, pues piensan además que un enfermo puede ser curado de un modo sobrenatural. Precisamente en la época en que los filósofos griegos iniciaron una nueva manera de pensar, surgió una ciencia griega de la medicina que intentaba encontrar explicaciones naturales a las enfermedades y al estado de salud. Se dice que Hipócrates, que nació en Cos hacia el año 460 a.C., fue el fundador de la ciencia griega de la medicina. La protección más importante contra la enfermedad era, según la tradición médica hipocrática, la moderación y una vida sana. Lo natural en una persona es estar sana. Cuando surge una enfermedad es porque la naturaleza ha descarrilado, a causa de un desequilibrio físico o psíquico. La receta para estar sano era la moderación, la armonía y una mente sana en un cuerpo sano. Hoy en día se habla constantemente de la ética médica, con lo que se quiere decir que el médico está obligado a ejercer su profesión médica según ciertas reglas éticas. Un médico no puede, por ejemplo, extender recetas de estupefacientes a personas sanas. Un médico tiene también que guardar el secreto profesional. Esto significa que no tiene derecho a contar a otras personas algo que un paciente le haya dicho sobre su enfermedad. Estas reglas tienen sus raíces en Hipócrates,
que exigió a sus discípulos que prestasen el siguiente juramento: utilizar el tratamiento para ayudar a los enfermos según mi capacidad y juicio, pero nunca con la intención de causar daño o dolor. A nadie daré veneno aunque me lo pida o me lo sugiera. Tampoco daré abortivos a ninguna mujer con el fin de evitar un embarazo. Consideraré sagrados mi vida y mi arte. No utilizaré el cuchillo ni siquiera en aquellos que sufren indescriptiblemente, dejándoselo hacer a los que se ocupan de ello. Cuando entre enamorado en enfermo, lo haré siempre en beneficio suyo. Me abstendré de toda acción injusta y de abusar del cuerpo de hombres o mujeres, libres o esclavos. De todo cuanto vea y oiga que en el ejercicio de mi profesión y aún fuera de ella, callaré cuantas cosas sea necesario que no se divulguen, considerando la discreción como un deber. Si cumplo fielmente este juramento que me sea otorgado, gozar felizmente de la vida y de mi arte, y ser honrado siempre entre los hombres. Si lo violo y me hago perjuro, que me ocurra lo contrario. Sofía se sentó en la cama de un salto. Cuando se despertó el sábado por la mañana, ¿había sido un sueño o había visto de verdad al filósofo? Tocó con el brazo el suelo bajo la cama. Pues sí, allí estaba la carta que había llegado por la noche. Sofía se acordó de todo lo que había leído sobre la fe de los griegos en el destino. Entonces no había sido solo un sueño. Claro que había visto el filósofo. Y más que eso, había visto con sus propios ojos que se había llevado la carta que ella le había escrito. Sofía salió de la cama y miró debajo. Sacó de allí todas las hojas escritas a máquina. ¿Pero qué era aquello? Al fondo del todo, junto a la pared, había algo rojo. ¿Podía ser una bufanda? Sofía se deslizó debajo de la cama y recogió un pañuelo rojo de seda. Solo estaba segura de una cosa: nunca había sido suyo. Empezó a examinar el pañuelo minuciosamente y dio un pequeño grito cuando vio una de las letras escritas con una pluma negra a lo largo de la costura. Hilde, ponía. ¿Hilde? Pero, ¿quién era Hilde? ¿Cómo podía ser que sus caminos se hubieran cruzado de esa manera?